buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga. Feliz Día de las Madres. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Así es que felicidades en este día. Has experimentado la maternidad. Eres una mujer dichosa. Ahora, mis hermanos, les invito a estudiar un nuevo libro. Hoy vamos a estar comenzando con el libro de Esdras, capítulo 1, verso 1 al 11, que lleva por título El decreto de Ciro. Y para eso acompáñenme a leer nuestros versos de partida, como siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, versos 1 al 4, y dice así. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, entre paréntesis, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, sea exaltado y bendecido tu nombre. Padre, declaramos tu grandeza y tu poderío y tu majestad. Declaramos que no hay nadie como tú, poderoso Dios, que tú eres el Dios verdadero, maravilloso Dios. Y aquí estamos en esta hora, una vez más, Padre, con un corazón extremadamente agradecido. Primeramente, Padre, te damos gracias, Señor del cielo, por el privilegio de haber cargado un hijo en nuestro vientre, Señor del cielo. Gracias porque este día estamos celebrando, Padre Santo, a las madres, maravilloso Dios, y sobre todo agradecidas contigo por todo lo que has hecho en cada uno de nosotros. Síguenos ayudando, síguenos fortaleciendo y síguenos dando esa sabiduría que viene de lo alto, Señor, para saber guiar a nuestros hijos por este camino que se llama vida, siempre plantando en ellos la semilla de tu palabra, poderoso Dios. Asimismo, Padre, te pedimos en esta hora que nos ayudes a navegar este nuevo libro con la ayuda de tu Espíritu Santo, Padre Santo, que te glorifiques en esta hora y el tiempo es tuyo. Toma control de este estudio desde principio a fin. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y todos decimos amén, gloria al Señor. El libro de Esdras es el libro conocido como el libro de la poscautividad o después de la cautividad, ¿verdad? Este es un libro que registra este acontecimiento que ocurrió después de que el pueblo de Israel culminara su cautiverio. Y esta es una parte importante en la historia de Israel. Hemos estado estudiando cómo fue que sus pecados los llevaron a esta cautividad, pero pasaron 70 años y ahora llegó el tiempo en el cual el Señor cumple su palabra y los regresa de esa cautividad. Ahora, el reino del norte, las 10 tribus de Israel, conocidas como las tribus del norte, ellos fueron llevados por los asirios unos 100 años antes que los de Judá fueran sido llevados por manos de Babilonia. Ahora, los asirios tenían la costumbre de sacar a una nación de su lugar y traer otro tipo de necesidades, otro tipo de gente
para repoblar o repatriar el lugar que había quedado vacío. Y cuando los asirios intentaron repopular las ciudades de las tribus del norte, ellos tuvieron problemas porque los animales salvajes, lo estudiamos anteriormente, comenzaron a venir y atacar a la gente, y la gente creyó que esos ataques de los bestias salvajes era porque ellos no conocían las tradiciones de los dioses de esa nación. Por lo tal, pidieron a el rey de Asiria que les enviara gente que les enseñara la ley del Dios de esa tierra para ser librados de los leones o de las fieras salvajes. Y los asirios enviaron algunos sacerdotes algunos de los ciudadanos israelitas para que les enseñaran la ley de Dios. Ahora, algunos de los de Israel ya habían regresado a su tierra por orden de los asirios a enseñarles la palabra de Dios, y estando de regreso en su tierra se mezclaron con la gente que venía de otras naciones o de otras etnicidades, y resultó una raza a la cual se le llamó los samaritanos. Ahora recordamos que la capital de Israel, del reino de Israel del norte, era Samaria. Por tanto, a los que llegaron a repoblar este lugar, que era una mezcla de israelitas con algo otra etnicidad, se les llamó samaritanos. Ahora, el territorio de las tribus del sur, que había quedado desolado por 70 años en el cautiverio en el cual fueron a Babilonia, quedó desolada. Ahí no quedó gente, ni tampoco Babilonia trajo otra gente para que la repoblara, porque esta era la palabra de parte de Dios, que la tierra tenía que tener sus 70 años de descanso por esos 490 que no le habían dado a la tierra su descanso. Ahora llegaron al final del cautiverio, conforme a la palabra de Jeremías, quien profetizó que ese cautiverio duraría solamente 70 años. Y este libro nos relata los detalles de la repatriación o del regreso de Judá a Jerusalén, y leemos el primer verso que dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Este Ciro va a proclamar un decreto. Este Ciro tomó a Babilonia en el año 536 o 538 antes de Cristo, y esto es cuestión de opiniones. Algunos estudiadores dicen que fue en el año 36, otros en el año 38, no estamos muy lejos. Haya sido el año 36 o el 38, este es el año en el cual Ciro comenzó a reinar, era su primer año. Y Ciro comenzó su reinado en el año, en realidad, 550 o 552 antes de Cristo. Este fue el primer año después de haber conquistado a Babilonia. O sea que él ya era rey y estaba dominando el mundo antiguo. Le faltaba a Babilonia, ahora ha conquistado a Babilonia, y este es el primer año que conquistó a Babilonia, pero él ya era rey desde el año 50 o 52 antes de Cristo, ahora es el año 36, digámoslo así. Dice: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Hablando de Jeremías, Jeremías
había predicho en su libro, Jeremías capítulo 25, 11, y también lo volvió a repetir en el capítulo 29, verso 10. Vamos a leer Jeremías 25, 11, que dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Estamos yendo a las profecías de Jeremías, que estuvo profetizando durante los últimos reyes antes de ir al cautiverio y después de ir al cautiverio. Aquí estamos leyendo claramente que la sentencia era por 70 años, y lo mismo lo repite en Jeremías 29, 10, lea conmigo, dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Claramente predice el cautiverio, el tiempo que duraría, y una vez más en el 29 habla de al cumplirse esos 70 años, Dios también iba a cumplir su palabra y los iba a regresar a su patria conforme Él lo había prometido. Y se terminaron los 70 años. Ahora, si vamos al libro de Daniel, Daniel capítulo 9, quien escribió este libro o tomó su participación en ese preciso momento que se cumplieron los 70 años de cautiverio, abre el libro de Daniel capítulo 9, verso 2, y dice: en el año primero de su reinado, él está hablando de Ciro, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. También en el año 536 o 538, Daniel comenzó a ayunar, comenzó a buscar el rostro de Dios en oración, y entendió a través de los escritos de Jeremías que los 70 años de cautiverio se habían cumplido. Ahora recordemos que Daniel fue uno de los primeros, o fue de los primeros príncipes que fueron llevados a Babilonia. Desde ese momento comenzó a contar el año primero. Ahora él entiende a través de la palabra del Señor, porque no duda que era un excelente estudiador de la palabra de Dios, que los 70 años han llegado a su culminación. Y él comienza a orar para ponerse a la disposición de Dios. Señor, yo no sé qué participación tengo yo en la repatriación de nuestro pueblo a Jerusalén. Aquí estoy si es que tú tienes algún trabajo para mí. Fue en ese tiempo también que se le apareció a Daniel el ángel Gabriel, y no le dio ninguna instrucción referente a su posición o a su o a lo que él tenía que hacer para la repatriación. Al contrario, solamente le habló de profecías que tenían que ver en lo que se refiere a Judá y de la venida del Mesías. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos al libro de Daniel, con detalles, como habla de la fecha exacta en la cual nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo, entraría en la entrada triunfante en Jerusalén. Gloria al Señor. Es interesante que Daniel era un gran lector de la palabra de Dios, y aunque estaba preso, él seguía gobernando su vida de acuerdo a las profecías de Dios. Esto es algo importante, ¿verdad? Tener ese sentido en nuestras vidas. Aunque estamos viviendo en este mundo, nuestro programa no debe de ser el programa del mundo, sino el programa de la palabra del Señor. Ahora, hoy en día nosotros tenemos que estar alertas, mirando el reloj de Dios. Hoy, cuando usted está mirando su teléfono o en algunos comerciales de la televisión, le dicen que
compre oro o compre plata, porque esta es la manera de preservar su dinero. Déjeme decirle que esto es el programa del mundo, porque cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis y nos habla de la gran tribulación, nos enseña que cuando entra este periodo de tiempo en la historia, una libra de harina se va a vender por $50, y en realidad el oro y la plata no te va a servir de nada. Vas a ser el hombre más rico durante la gran tribulación, y en realidad eso no nos va a servir de nada. El mundo habla, el mundo advierte y te dice de esta manera, pero ese no es nuestro programa. Nuestro programa es la palabra del Señor. Sabemos que durante la gran tribulación, ¿verdad? El sistema de moneda ya no va a existir, y hoy en nuestros días estamos mirando que ya muy poco circula el efectivo. La mayoría de los pagos son electrónicos o son a través de tarjetas de crédito. Estamos mirando cómo el programa, las profecías de la palabra del Señor se están desenvolviendo. Entendemos por los tiempos y las sazones que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Claro que el día y la hora nadie lo sabe y no podemos especular, pero podemos ver a través de los tiempos y las sazones, guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, todo se está dando. O sea que la venida del Señor está cerca, pero nosotros debemos estar como Daniel. Ya él vivía en Babilonia, pero su vida estaba siendo dictada por la profecía, por las palabras de Dios, y no por lo que ocurría alrededor del mundo. Pero él podía mirar los tiempos y las sazones y descubrió que estos eran los 70 años que ya habían terminado su disciplina. Gloria al Señor. Y Daniel estaba leyendo los escritos de Jeremías y posiblemente también de Isaías, porque según el historiador Josefo escribe que fue Daniel quien trajo a mostrar a Ciro los versos de Isaías y de Jeremías, donde Dios lo mencionaba 170 años de su nacimiento, y que también Dios lo mencionó por nombre. No solamente dio señales de él y de las características de su vida y de su reinado, sino que lo mencionó por nombre. Ahora, hablando de los 70 años de cautiverio, yendo a Éxodo capítulo 23, verso 10, dice: 6 años sembrarás la tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Levítico 25, 1 al 4 dice Dios, hablando de la tierra, de su sábado, dice: Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás la tierra ni podarás su viña. Esta era la orden de Dios, la ley para la tierra, para darle su descanso, su sábado. El reino de Israel, desde los días de Saúl hasta los días de Sedequías, el último rey de Israel, estuvo en la tierra de Canaán por 490 años. Por tanto, le debían a la tierra su sábado. 7 por 7, 49, 490 años, 70 años de sábados le debían a la tierra. Y el Señor habló también que se la iban a dar de alguna manera. Por tanto, los mandó por esos 70 años a cautiverio a Babilonia. Y dice ahí la razón: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Este escritor pone, no le leí el verso 3, déjese lo leo. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios
la cual está en Jerusalén. So, al cumplirse los 70 años, Daniel viene a Ciro y le dice, Dios te escogió desde antes de tu formación o de tu nacimiento, 150 años de que nacieras, para que librares al pueblo de Israel de el cautiverio de Babilonia. Y explica aquí, ¿verdad? Quien haya entre vosotros, él da un decreto, él decreta que la gente que quisiera regresar a su pueblo ahora tenía el permiso de parte del rey. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová Dios de Israel. Él es el Dios. Y lo pone entre paréntesis porque obviamente, ¿verdad? Había muchos dioses. Pero él se está refiriendo al Dios verdadero. Entiende que no hay otro Dios que pueda hablar el futuro como el Dios verdadero, Jehová, Dios de los ejércitos. Dice, Él me escogió, Él habló de mí antes de que yo naciera. El hecho de que su nombre estaba escrito en la palabra de Dios, en los escritos de Dios, le ocasionó admiración y se sometió a los deseos de Dios. Dice el verso 4, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. So, esta es la proclamación de Ciro de dejar a la gente ir libre. El que quiera irse lo puede hacer libremente. Ahora, Isaías 44 habla de la participación de Ciro. Dice, así ha dicho Jehová tu Redentor que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, lo hago todo, que extiende sobre los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. So, de ahí vámonos al verso 28 de Isaías 44. Dice, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. So, el decreto y la orden de Ciro es, regresen a su tierra y Dios desea, quiere y me ha ordenado que les permita regresar para edificarle templo. Ese era el propósito de volver a Jerusalén. El templo que había derribado y destrozado Nabucodonosor, ahora él está diciendo, regresen y reedifíquenlo. Tienen mi apoyo. So, como dije, esto lo escribió Isaías unos 170 años de que Ciro naciera. Gloria al Señor. Y este libro de Isaías habla de cómo Dios habló de eventos futuros, ¿verdad? Uno de los más grandes apologéticos de la Biblia es el libro de Isaías, porque habla de fechas y detalles con nombre, lo cual defiende la veracidad de la palabra de Dios. Y aquí está Dios aún presumiendo un poco de esta profecía, diciendo, yo te nombré antes de que siquiera tú me conocieras. Isaías 45:4 dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre. Y el sobrenombre de Ciro era Ciro el Grande, ese era su sobrenombre, aunque no me conociste. So, Dios está diciendo, mira, yo te llamé, te bauticé antes de que tú siquiera nacieras, gloria al Señor. So, Dios habla de este varón antes de que siquiera estuviera en los planes de sus padres. O sea que Dios sabe más de ti que tú mismo, gloria al Señor. Dios sabe todos los detalles de tu vida. Jesús habló diciendo que no cae un pajarillo a tierra sin que tu Padre lo sepa. Mateo 10:29 dice, no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto,
Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Dios está en control de todas las cosas, ¿verdad? No cae un pitirre, esos pajarillos que no cuestan nada, salvajes. No cae un pajarillo a tierra sin que Dios lo sepa. Ahora, si Dios está en control de un pajarillo que cae en tierra, ¿cuánto más está en control de nuestra vida? Para Dios no hay secretos. Para Dios, tú no puedes decir, eso me lo he guardado, nadie lo sabe, sino solamente yo mismo. No, Dios te conoce y Dios sabe cada momento de tu vida, dónde has estado, qué has hecho y todo de nosotros, gloria al Señor. Ahora, por tanto, aquí en el capítulo 45:1 de Isaías dice, así ha dicho Jehová a su ungido. Primero le llamó pastor y ahora le llama ungido. A Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Le está diciendo, tu éxito, estos años que tú has gobernado y reinado, no ha sido por coincidencia. Yo te permití dominar sobre las otras naciones de la tierra y aún te entregué a Babilonia en tus manos, ¿verdad? El éxito de Ciro dependía de Dios, gloria al Señor. Dice, y desatar lomos de reyes. ¿Qué quiere decir, verdad, desatar lomo de reyes? Ahora, conforme vamos al libro de Daniel, en el tiempo en que Babilonia cayó, la última noche que entró Ciro y los tomó, esa noche fue en la que Baltasar estaba teniendo ese gran banquete o ese gran reventón o fiesta con los príncipes de la tierra. Y habían estado ahí por varios meses, se aburrieron, ya no tenían más que hacer, y habían hecho de todo. Por tanto, ordenó que trajeran los utensilios de la casa de Dios para profanarlos, para servir vino y beber en los utensilios de Dios en su fiesta mundana, en pocas palabras, que estaba teniendo. Esa fue la noche en que apareció un escrito en la pared, palabras que él no entendía y que le causó terror, estaba aterrorizado por lo que ahí decía, tekel, menon uparsin, él no lo entendía. Recordamos que trajo a Daniel para que se lo interpretaran, pero al aparecer esa mano en la pared, dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 5, verso 6, dice, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos. ¿A qué se está refiriendo cuando dice y desatar lomos de reyes? Dios te puso para desatar lomos de reyes. Las rodillas de Belsasar pegaban una con otra temblando, de nervios, de miedo, cuando esa mano apareció en la pared. A eso se refiere desatar lomos de reyes, las rodillas que les temblaran de miedo. Dice, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Aquí se refiere al río Éufrates. El río Éufrates corría por en medio de la ciudad de Babilonia. Y este río dividía la ciudad, ¿verdad? Y por en medio de la ciudad había puentes para poder pasar de un lado a otro. Ahora, para poder entrar en estas tremendas compuertas que resguardaban la entrada de la ciudad, Ciro desvió el agua del río Éufrates, la bajó para poder entrar por las compuertas. Ahora, no se trataba solamente de violar las compuertas del río Éufrates, porque después de ahí había otras puertas enormes. Las murallas de Babilonia eran de 300 pies de alto por 87 pies de anchas. Por arriba podían pasar con sus carruajes los ejércitos babilónicos para resguardar los muros, o sea que era una ciudad impenetrable. Pero esa noche en la cual apareció el escrito en la pared, en el cual le decía a Belsasar, tus días han sido enumerados y fuiste hallado falto en la balanza, este es el último día y vas a morir esta noche, y le temblaban las rodillas,
habían dejado por accidente o por mano de Dios los segundos portones abiertos por los cuales entraron por medio del río. Los segundos portones estaban abiertos y así entraron, abrieron las puertas al ejército de Persa y entraron y tomaron a Babilonia ese mismo día. Gloria al Señor. Dice, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Como sabía Isaías que las puertas iban a estar abiertas aquel día en que profetizó de esta victoria de Ciro. Dice el verso 2, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Estoy todavía en Isaías. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Y por supuesto que cuando Ciro conquistó a Babilonia, se llevó todos los tesoros de la tierra. Dicen que esto era como la mafia, ¿verdad? La mafia, son diferentes mafias y la que está en control tiene todos los tesoros de las otras mafias, y cuando ésta lo conquista, pues se lleva todos los tesoros de la otra, y es el mismo tesoro que se mueve de lado en lado. Lo mismo en los años antiguos. La nación que dominaba y conquistaba a la otra nación se llevaba sus tesoros. Aquí está hablando Isaías en el capítulo 45, declarándole a Ciro que Dios le iba a dar todos estos tesoros escondidos, y así fue, se llevó todos los tesoros. Parte de ellos vamos a leer que se los dio a los repatriados para que se los llevaran a su tierra y a su nación. Ahora regresamos a donde Ciro declara, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle. Los nombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Reconoce la tarea que Dios lo había escogido y la acepta con gozo y obra de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora vemos el regreso a Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Sabemos que en realidad son 13 tribus. La tribu de Leví no es contada, es la tribu del sacerdocio. Y a José Dios le dio 2 hijos, Efraín y Manases. Cuando leemos el nombre de José, también él está representando a Efraín y Manases. O cuando leemos a Efraín o a Manases, están representando a José. En realidad son 14 tribus, pero la palabra de Dios habla de 12 tribus, el cual el número 12 es número de gobierno de la tierra. Ahora hemos hablado repetitivamente de las 10 tribus del norte, las cuales componen el reino del norte, que ellos cayeron a manos de Asiria. Ahora, las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, fueron llevadas a Babilonia y son los que van a regresar en este momento. De cualquier manera, no son solamente las tribus del sur a las cuales Ciro les está dando permiso que regresen, sino también a las otras 10 tribus que fueron esparcidas por los asirios. Ciro declara que el Señor le había dado poder sobre todas las naciones de la tierra. Ahora él era la máxima autoridad, y no solamente le está dando permiso a los de Judá, sino también está incluyendo esta repatriación para los de Israel. Verso 70 dice, yendo al
capítulo 2 que vamos a ver enseguida, verso 70, dice, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los siervos del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. O sea, está hablando de Israel, de todos los que habían sido llevados cautivos primeramente por Asiria y fueron esparcidos, tenían permiso de volver junto con los de Judá, que eran Benjamín y Judá, gloria al Señor. Esta repatriación no era solamente para un grupo, era para toda la nación, era una gran victoria. Este era el momento en que ellos soñaron por esos 70 años. Ahora, Daniel fue llevado como niño, es posible que ahora esté en sus años últimos de vejez, un anciano, y no leemos que él haya regresado de nuevo a Jerusalén. Ahora vamos a hablar más adelante de, eran más de 500 millas de distancia de Babilonia a Jerusalén. No era un viaje fácil. Había muchos peligros en el camino, por lo cual mucha gente ya no se arriesga a viajar y regresar a su tierra. Verso 6 dice, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y recordamos que en el segundo verso, tercer verso, esta es la orden de Ciro, que los que estaban alrededor ya establecidos les ayudaran para poder llevar a cabo la reconstrucción del templo. Verso 7 dice, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos, 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400, todos los hizo llevar Sesbazar con todos los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Este grupo comienza a recolectar todo lo necesario para llegar justamente a Jerusalén y restablecer la adoración a Dios. Todos estos eran utensilios que se usaban en el templo, en las ofrendas y en la adoración de Dios. Ahora, hubo gente que estuvo dispuesta a regresar. Muchos de ellos, como dije, nacieron en Babilonia. No tenían ese sentido de patriotismo, aunque se nos dice que los israelitas son patriotas. Donde quiera que están, siempre están añorando volver a su tierra en Jerusalén. Cuando celebran el Cordero Pascual, siempre dicen este año en esta tierra y el próximo en Jerusalén, siempre esperando que la adoración de nuevo va a ser restaurada y ellos van a volver a su nación. Gloria al Señor. Ahora se disponen a viajar y a reconstruir el templo de Dios. No se pierda el siguiente capítulo, donde vamos a mirar, ¿verdad?, con qué gozo y con tristeza, emociones revueltas, ¿verdad? El gozo de volver, pero la tristeza de mirar el templo de Dios en ruinas, pero la ayuda va en camino. Gloria al Señor. Oremos para ser despedidos y no se pierda el siguiente capítulo. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, una vez más agradecemos el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, Señor del cielo. Dice tu palabra que no es de todos, Señor mío, sino de aquel que tú tienes misericordia. Gracias porque de nosotros has tenido misericordia y nos das el valor de abrir y leer tu palabra. Maravilloso Dios, síguenos ayudando y síguenos bendiciendo. Mira a tu pueblo ahí donde se encuentre, Señor, mira sus necesidades, sean físicas, sean materiales, súpleles conforme a tus riquezas en gloria. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanas, que el Señor les bendiga y que pasen un día excelentísimo. Espero
y sus hijos las consientan mucho. Feliz Día de la Madre. Dios les bendiga.